Listo. Valentina, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está mi Vale? Bien, gracias a Dios, profe, y usted. Bien, ternura, trabajando mucho, afortunadamente, con derecho a un descanso la semana entrante, que no hay clases. Ay, sí, al menos ya llegó Semana Santa para que descansemos. Sí, está esa semana mayor. Ujú. Llegó muy rápido. Ah, yo soy así, rápido, mija. Oiga, apague la moto, mija. Yo no en la calle. Yo ni Ah, moto bueno. tengo. ¿Y qué más vale? ¿Está en la casa o está trabajando? No, profe, en la casa, yo no trabajo. Oye, ¿por qué no me contestó esta semana que le marqué? ¿Cuándo esta semana? Ah, no, fue a Paula. A Paula, yo sí le contesté. Sí, tú me contestaste. A Pablo. Susana, ¿cómo estás? Esa respuesta tan elusiva de Susana. Hola, profe. ¿Qué más, Susa? ¿Qué cuentas? Bien, ¿y tú? Bien, Susa. Bien, afortunadamente. Culminando esta semanita para irme a descansar. Bueno. Valentina, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios, acá esperando a ver que se conecten todos. Listo. Por ahí me llamó luego el comentario Felipe y me contó de que qué íbamos a hacer con la materia de sistematización contable. Y yo les Ajá. dije, que no eran, porque pensaban suspenderla hasta que volviéramos a clase. Yo les dije, ¿para qué la van a suspender si las muchachas hasta donde llegamos a buen punto? Que fue Ajá. ingresar los saldos, manejar el programa, el software, ingresar los saldos iniciales, hacer los cierres, presentar informes, que eso es fundamental, que estamos procesando ya el mes de febrero para procesar el mes de marzo. Entonces, les comento que no vio la necesidad como de suspender todavía esa parte. Le dije, de todas maneras, no se está dando porque yo no tengo el software en la casa, ya tampoco los tienen. Ese sería un problema, que si uno no tiene el programa, entonces ¿cómo vamos a Ave María, trabajar? sería un problema tremendo. Entonces le dije, no, déjenlo así, que yo hablo con ellas después de Semana Mayor en tributaria y listo. Se dieron cuenta que ya le subí el taller de tributaria, ¿cierto? Sí, profe. Ya le subí el taller de tributaria a Classroom. La clase también, ¿cierto? Sí, la clase también. Esta semana he subido clases. Inclusive la de esta mañana, a las 6 de la mañana también la subí. Muy interesante para que la escuchen. Ah, listo, profe. Todo eso está en Classroom. Pero pues sí, por ese lado, a mí sí me parece, o sea, a mí sí me parece que es bobada como que nos pongamos supongamos a ver esa materia, porque si nos daba duro en el salón, que teníamos a usted para preguntarle, yo no me quiero imaginar cada uno en su casa, profe, vea, mire, esto no me da, venga, ¿cómo es? Pues y explicándonos como de frente y viendo ahí las cosas, era difícil, imagínense cómo nos enredaríamos, computador, o sea, ni siquiera viendo como las cosas. No, pues a mí sí me parece la verdad que sería muy difícil. Empezando porque no tenemos el programa, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Sí, tenés toda la razón, eso vale. Y además Colombia no está preparada tampoco para recibir clases virtuales. La clase virtual
Eso es un compromiso de parte y parte, del estudiante para el docente la materia y del docente para el estudiante la materia. Sí. Y todos no tienen el acceso a internet, todos no tienen computador, todos no tienen facilidad de hacer el pago, y entonces eso se complica. Esperemos que este proceso del virus, yo estoy seguro que sigue todo el mes de diciembre. Yo tengo la fe que la primera semana de mayo, ya volvamos a ingresar a clases presenciales. A ver qué hacemos. Así hacemos, aunque sea un pequeño recuento, y seguimos. Ay, esperemos que sí pase todo esto rápido. Esperemos que al menos dure como nada más para abril y que en este mes se pueda hacer algo porque está muy complicada la cosa así. Sí, está complicada, ternura, muy complicada. Lo que sí Bueno, nos supongamos, estamos hablando esta semana acá en mi casa porque mi papá también está sacando a ver clase virtual y esta semana se ha dañado mucho el internet, entonces ni él se ha podido conectar y yo cuando veo clases en las noches está súper malo. Supongamos lo que hicimos nosotros, es que la gente trabajaba, estudiaba a la misma vez, estudias en las noches, entonces el internet se daña en las noches porque todo el mundo está viendo las clases virtuales. eso es verdad, y toda la gente ingresando, más el WhatsApp, más sus trabajos, eso se pega la colapsada del siglo. El lunes, imagínate que el lunes no tuve internet. Yo el lunes no tuve internet. A mí el martes a media clase se me dañó Se le fue. y se dañó el internet y no pude terminar de ver la clase. Paula Sí. lleva como, también si no estoy mal, como desde el martes en la noche o desde el miércoles en la mañana sin internet. Y nada, ¿Quién? se lo arreglan. ¿Quién? Paula. Sí. Paula. Ah, Sí. madre. Por eso es que no está metida aquí. Yo la llamé y le pregunté qué había pasado y me dijo que se le dañó el internet. Como el miércoles, no, el jueves en la mañana se lo arreglaron y el jueves al mediodía se le volvió a dañar y no se lo han arreglado. ¿Qué operador tiene ella? Pero la verdad no sé. Muy mala chismosa. La verdad no le pregunté, pues nada más le pregunté por qué no se había conectado a la clase, que había estado buena, que mire que nos habían explicado pues el taller y que era importante como ver pues sí la explicación y eso, y me dijo que era que no se había podido hacer porque tenía el internet malo. Bueno, Yesa, mire, Si no mire. estoy mal, como claro. ¿Cómo? Si no estoy mal, ella una vez en el salón dijo que tenía como claro. Ah, bueno. Vale, y Susa, miren, no, son las 6:36, ya llevamos 6 minutos de clase. Esta grabación dura 40 minutos, nos faltan 34. Todavía faltan por ingresar las demás compañeras, que no sé si lo harán. De todas maneras, bellezas, vamos a mirar la explicación de este tema, porque ustedes ya vieron el video de este ejercicio, ¿cierto? Profe. De este, que también lo expliqué, y ustedes se lo expliqué a ustedes, ¿cierto? Ah, sí. Entonces íbamos a mirar el taller número 2 de la guía. ¿Qué tiene ese taller? Ese taller tiene compra de inversiones, tiene compra de inversiones, tiene compra de inversiones. Adicionalmente, tiene un costo, valor nominal, y tiene un valor del mercado. Cuando en un ejercicio me dan el valor nominal y el valor del mercado, quiere decir que las acciones ya están en un mercado secundario, porque recordemos que hay dos tipos de mercados: el primario, que es primera vez que salen a la venta, y el secundario, que ya han salido varias veces a vender. Entonces, cuando tenemos los dos valores, valor nominal y valor de mercado, ¿con cuál de los dos valores vamos a trabajar? Vamos a trabajar es con el valor del mercado. Entonces, nosotros vamos a trabajar este ejercicio con valor del mercado, que son 1940.
¿Cuántas acciones compró? 17.000 acciones. Una le costó 1.940. Adicionalmente, en la adquisición de esas acciones, hizo unos pagos adicionales. Pagó unos honorarios de 100 pesos por acción más IVA menos retención en la fuente. Hizo unos pagos de comisión por la adquisición de las acciones de 300 pesos más IVA. No hay retención porque en el caso de las comisiones la retiene la Bolsa General de Valores. Es la que efectúa la retención en la fuente. Entonces, nosotros tenemos en noviembre y el que compró las inversiones, las acciones, es una empresa no inversionista y recordemos que hay dos tipos de empresas, inversionistas y no inversionistas. Las inversionistas es que su objeto social es eso, comprar y vender, y la rentabilidad que le quede la diferencia en el momento de la venta. Y las empresas no inversionistas son aquellas que tienen flujo de caja disponible y te lo quieren invertir para que a futuro reciban una rentabilidad. Decíamos que la rentabilidad de las rentas fijas son intereses. La rentabilidad que reciben las de renta variable se llaman dividendos. Entonces, adicionalmente, esta empresa emisora de las acciones que se llama Hotel Pacífico paga un dividendo, paga dividendos por acción. Paga, dice que 40 pesos de dividendos por acción por mes y que los paga mediante una consignación en la cuenta corriente los últimos 10 días, los últimos 3 días de cada mes. Aquí hay una condición que es importante que la miremos, que dice que el vendedor tiene derecho a los dividendos del mes si tiene las acciones o las vende, si las tiene o las vende entre los días comprendidos entre el 18 y el 30. Quiere decir que si él vende unas acciones el 17 de ese mes, no tiene derecho a los dividendos. Pero si la vende el día 18 o el día 19, sí tiene derecho a esos dividendos. Bien. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir en estos momentos? Ya identificamos que compró 17.000 acciones con un valor de mercado de 1.940 pesos, que pagó honorarios a una empresa asesora 100 pesos por acción, 100 pesos por 17.000 acciones y que tiene IVA y que pagó menos la retención del 11 y que pagó comisiones de 300 pesos por acción y son 17.000 más el IVA. Entonces vamos a sacar aparte unos datos que son fundamentales. Estos datos que están de color amarillo. Dice noviembre 3, que fue la fecha en que compró las acciones. ¿Cuántas acciones compró? 17.000 acciones. Vamos acá. ¿A cómo las compró? A 1.940 pesos en el mercado secundario. 1.940 pesos. Dice que pagó unos honorarios de 100 pesos por acción. ¿Cuántas acciones son? 17.000 acciones por 100 pesos, entonces pagó unos honorarios de 1.700.000 pesos. Y enseguida miramos estas noticas. Dice que esos honorarios tienen un IVA del 19% que se calcula sobre el 1.700.000. Si lo miramos acá, decimos E6, 1.700.000 por el 19%. Y que tiene una retención en la fuente sobre los honorarios del 11%, que se calculan sobre el 1.700.000 por el 11%. Y que pagó también una comisión de 300 pesos por acción, multiplicándola por 17 serían 5.100.000 más el IVA del 19% sobre los 5.100.000. En total, ¿cuánto pagó por las acciones? Pues pagó 17.000 acciones, pagó 17.000 acciones por 1.940, pagó 32.980.000 más estos gastos. ¿Qué dice la norma internacional? La norma internacional dice que los costos adicionales que se generen en la adquisición de rentas variables nunca van a ser parte de la inversión. Se deben de contabilizar como un gasto.
Entonces, no hacen parte de la inversión y va como un gasto. Segundo, bajo la parte fiscal, ¿qué pasa con el IVA que yo pagué? Ese IVA que yo pagué no es un impuesto descontable, no se puede llevar a la cuenta 2408. ¿Por qué? Porque ese IVA no tuvo relación de causalidad con un ingreso operacional. Por tal razón, al igual entonces que los honorarios más el IVA, los vamos a llevar a la cuenta 530530. Si ustedes miran su PU, esa cuenta se llama gastos en negociaciones y cambio. Entonces, los honorarios más el IVA a las 530530. La retención en la fuente, Juli, la retención en la fuente lo vamos a llevar a un pasivo de la cuenta 236515. Si los honorarios y el IVA generan un gasto, por tal razón también las comisiones y el IVA también las llevamos al gasto. Entonces, ya habiendo identificado el valor total de las 17.000 acciones, que son 32.980.000, los gastos adicionales que generan, que van como un gasto, podemos hacer el proceso de contabilización. ¿Qué compró? Acciones en circulación. ¿De qué empresa? De una empresa que llama Hotel Pacífico. O sea, que si miramos el plan de cuentas, vamos al grupo 12, que son inversiones, vamos a la cuenta 1205 y miramos la subcuenta 120540. ¿Y qué es la 120540? Dice activo, inversiones, acciones en hoteles y restaurantes. ¿Por qué valor? Por los 32.980.000. 32 millones, porque eso es lo que me costó en el mercado. 17.000 acciones por 1.940. Los gastos, el gasto honorario más el IVA, el gasto de las comisiones más el IVA, lo llevamos a la cuenta 530530. Como es un gasto, es de naturaleza débito. Como yo pagué unos honorarios, estaba en la obligación de efectuar retención en la fuente. Esa retención, cuando yo pago, es un pasivo crédito de la 236515, que es por honorarios 187.000. Y la diferencia de coger el valor de las acciones más los gastos adicionales menos la retención en la fuente, este más este menos este, es el valor del cheque con que yo pago las acciones. Decíamos por acá que la cuenta 120540 en el plan de cuentas se llama acciones de hoteles y restaurantes. Decía la nota ahora que las acciones están generando unos dividendos. Este datico dice que es un dato informativo. ¿Informativo para cuándo? Para cuando nos paguen los dividendos. Si no nos pagan o no nos quedan debiendo. Entonces hacemos el proceso de la contabilización. Ya hicimos la contabilización de la adquisición de las inversiones. Luego nos vamos para noviembre 30. Si ustedes miran la guía en el ejercicio me habla del noviembre 30. ¿Y qué dice el noviembre 30? Dice, le consignaron los dividendos. Si las acciones las compró en noviembre 3 y las tenía entre el día 18 y el 30, quiere decir que tiene derecho al 100% de los dividendos. ¿Cuántas acciones tiene? 17.000. ¿Por cuánto? Por 40 pesos que paga dividendo. Valo aquí, 40 pesitos. Entonces me diría que eso me daría 680.000. 17.000 por 40, 680.000. Dice que los dividendos generan un ingreso en la cuenta 4215. Si miramos la cuenta 4215, dice que habla de ingresos por dividendos y participaciones. La cuenta 421505 dice que son acciones. ¿Cómo me los pagaron? Entonces la plata puede llegar a la caja si me los entregan o al banco si me los consignan.
Y como aquí dice que los consignan en la cuenta corriente, consignación en la cuenta corriente, entonces los 680 que salió de multiplicar 17.000 por 40, vamos a la cuenta bancos contra el ingreso de la 42.1505. Dice la norma que los dividendos, dice por acá, se lo estoy colocando en un colorcito más bonito, no amarillo porque todo está muy amarillo, en ese color dice, cálculo de los dividendos por el número de acciones por 40 pesos en la acción. Ellos van a la cuenta 42.15. Dice, los dividendos no generan IVA. No generan IVA. Pero si tiene retención en la fuente, sí retención en la fuente, contemplada en el artículo 242 del Estatuto Tributario. Lean ese artículo 242, porque te invita a determinar la base de retención de dividendos y miremos si los dividendos son para colombianos residentes o para extranjeros o colombianos no residentes en Colombia. Entonces la tarifa de retención es totalmente diferente. Tiene retención del 5, del 33 y del 35%. Los invito a que me lean el artículo 242 del Estatuto Tributario. ¿Esto fue en qué fecha? En noviembre 30. Noviembre 30. Que nos pagaron los dividendos, noviembre 30. Y llegamos a diciembre. Y en diciembre, terminó noviembre y llegamos a diciembre. ¿Qué pasó en diciembre? Hay dos eventualidades. Una que está con rojo y la otra que está con negro. Vamos a hacer la primera eventualidad. Dice que llegó al final del mes y no le pagaron los dividendos, no se los consignaron. La empresa Hotel Pacífico se les olvidó consignarlos, entonces por tal razón hay que causarlos, hay que contabilizarlos. ¿Y contra qué se causa? Se causa contra una cuenta por cobrar de la 1345 que se llama ingresos por cobrar dividendos. Como no me los pagaron, me los están debiendo. Entonces en contabilidad debo de crear la cuenta por cobrar. ¿Contra un crédito de qué? Contra un crédito al ingreso. Repito, ¿cuántas acciones tenía diciembre 31? Las mismas 17.000. ¿Cuánto me paga por acción? 40 pesos. ¿Cuánto me daría? 680.000. Entonces miremos la diferencia de noviembre a diciembre con relación a los dividendos. En noviembre me los pagaron, en diciembre me los quedaron debiendo. Entonces yo los debo de causar. Hemos dicho en este primer taller dijimos que las acciones al final del año se deben de comparar, deben de comparar para saber si hay valorización o si hay desvalorización. ¿Y cómo lo comparamos? Pues muy sencillo, me devuelvo para acá. Simplemente vamos a decir valor de la acción de realización, valor de la acción cotizada en bolsa o valor razonable comparándolo con el costo de adquisición. Entonces, es lo mismo que vamos a decir aquí. Aquí vamos a decir que, borramos esa primera parte, esa partecita, que ya contabiliza los dividendos. Entonces vamos a contabilizar, dice, el valor de realización o valor cotizado en bolsa o valor razonable, es lo mismo. A diciembre 31 de las acciones emitidas por el Hotel Pacífico valen 2.050 pesos. Las acciones entonces están cotizadas en su valor razonable en 2.050 pesos. Entonces, ¿qué voy a hacer? En diciembre 31 voy a comparo su valor de realización, lo comparo con el costo de adquisición o valor de mercado. Te digo, si una acción me valía 2.000, su costo a diciembre 31, valor razonable, es de 2.050 pesos y me costó 1.940, la diferencia me va a generar una valorización. ¿Por qué?
porque la acción es mucho más alta, su valor razonable, a su costo histórico o valor de mercado. Entonces me genera una valorización de 110 pesos. Valorización que genera un mayor valor de la inversión. Aumenta la inversión. Y la diferencia va contra un ingreso. Recordemos que cuando hay valorización me va a generar un ingreso de la cuenta 424005. ¿Pero qué es la cuenta 424005? Dice utilidad en venta de propiedad, planta, equipo, inversiones. Y la 05 como auxiliar dice a valor razonable. No es una venta, está diciendo que es un ingreso a valor razonable. Entonces, ¿cuántas acciones tiene? 17,000 acciones, las mismas que tenía que compró, que están valorizadas en 110 pesos, que me daría 17,000 por 110 pesos, daría 1.870.000. ¿Cuál sería el registro contable a diciembre 31 del año 2019? Débito mayor valor de la inversión contra un crédito a un ingreso de la subcuenta 42400505. Terminamos entonces. A diciembre 31, ¿qué pasó? Me quedaron debiendo los dividendos y las acciones sufrieron una valorización de 110 pesos. ¿Cuántas acciones tengo a diciembre 31? Que esto es muy importante. Tengo 17,000 acciones con un costo histórico, un costo valor de mercado, un costo de adquisición de 1.940. Este valor es fijo por acción y trae 110 pesos de valorización por acción. Eso ocurrió a diciembre 31 del 2019. Puede pasar diciembre 31 del 2020 y siempre se va a hacer este proceso. Diciembre 31 del 2021, siempre se hace este proceso. ¿Y se va a hacer este proceso hasta cuándo? Hasta que él ya venda por total sus inversiones en acciones. Mientras que las tenga, siempre al final de cada periodo se debe de hacer ese ajuste. Entonces, reitero, a diciembre 31 tengo 17,000 acciones con un valor histórico de 1.940 y una valorización. Llegamos al mes de enero del año 2020. Enero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en enero? Dice que vendió. En enero no se aguantó con las acciones y en enero vio la oportunidad y las vendió. Necesitó flujo, necesitó plata y vendió. ¿Cuántas acciones tenía? 17,000. ¿Cuántas acciones vendió? 7,000. ¿Y a cómo las vendió? A 1.980. Dos cosas. Una es el precio de valorización de las acciones que se cotizan en la bolsa de valores o valor razonable y la otra es el valor de la inversión cuando yo la vendo. Aquí este valor es valor razonable. Este valor es valor razonable. Perdón, aquí. Este es un valor razonable. Y este 1.980 es valor de venta. Entonces yo la vendí. ¿Cuántas acciones vendió? Vendió 7,000 acciones. ¿A cómo las vendió? A 1.980. ¿Cuánto me da 7,000 por 1.980? Me da 13,860,000. Y las voy a comparar con el precio de costo histórico o costo de adquisición o valor de mercado. ¿Cuál es el costo de adquisición de una acción? 1.940 pesos. ¿Y cuántas vendió? 7,000. 7,000 por 1.940 me daría 13,580,000. Quiere decir que estas 7,000 acciones, cuando yo las compré, pagué 13,580,000. ¿Cómo las vendí? Me pagaron 13,860,000. La diferencia que me genera, una ganancia. Esto, como yo las vendí, tenía 17, vendí 7,000 y las vendí por encima
me genera entonces un ingreso. Y vamos a mirar cómo se contabiliza. ¿Cuánto ingresa a la caja? Pues el valor de las acciones que vendí, los 13.860.000 pesos. ¿Qué disminuyen? Las inversiones, disminuyen estas inversiones que tengo acá. Aquí tengo 17.000 acciones en la 120540, aquí ya vendí 7.000, entonces estas acciones disminuyen en el número de acciones que vendí, 13.580.000. Y la diferencia me genera un ingreso en venta de inversiones, 42.4005. Si miran el PU, es ingreso por venta de inversiones en acciones, que es totalmente diferente a esta. Es casi similar, pero mire que trae un auxiliar. La 42.4005 dice utilidad en venta de inversiones, acciones. Y la 42.400505 dice utilidad en acciones a valor razonable. Este no es una venta, este es una valorización y este sí es el ingreso. ¿Cuántas acciones tenía yo a diciembre 31? 17.000. ¿Cuántas acciones tengo ya a enero 9? Tengo 10.000 acciones porque vendí 7.000. ¿Cuál es el costo histórico? 1.940 pesos. ¿Cuál es el valor de real que trae? Trae una valorización de 110 pesos. ¿Cuántas acciones? 10.000. Aquí trae una valorización de 110, 17.000 acciones. Pero aquí ya me quedan la misma valorización porque no cambia hasta que no compare periodo con periodo. Me quedan 110 pesos valorizadas, pero ya no a 17.000 acciones, sino a 10.000 porque las vendí. Listo, hasta ahí vamos. Dice, ¿qué sucede entonces? ¿Qué sucede entonces con las 7.000 acciones que vendí y traía una valorización? Entonces dice, como vendió 7.000 acciones y ellas traían una valorización de 110 pesos por acción, se debe de devolver la valorización de las acciones vendidas. O sea, si aquí cuando se valorizaron 17.000, 12.05, 40.05 contra la 42.40.05.05. Aquí hay valorizadas 17.000, pero ya vendí 7.000. Entonces tengo que devolver esta valorización de las 7.000 acciones. Entonces dice, disminuyendo las acciones a valor razonable y como contrapartida un gasto por venta de inversiones a valor razonable. Que yo cojo número de acciones vendidas, 7.000, traía una valorización de 110 pesos, te multiplicaría 7.000 por 110, la valorización que tengo que devolver sería de 770.000 pesos. ¿Y qué registro hago contable? Cuando se valorizaron, dije un débito a la 12054005. Cuando estoy devolviendo la valorización, se acredita. Se acredita. Y el débito va a ser un gasto de la subcuenta auxiliar 531005 con la auxiliar 05 que es a valor razonable. Dice por acá que la 53100505 dice pérdida en venta de acciones a valor razonable, que es la devolución de la valorización. ¿Eso ocurrió cuándo? En enero 9. Lo mismo va a suceder en enero 18. En enero 18 vendió 3.000 acciones a 2.004 pesos. Hacemos la misma proyección. Cogemos entonces 3.000 acciones por 2.004 pesos, me haría 6.012.000, lo comparo. ¿Cuánto me costaron esas 3.000 acciones en 1940? 5.820.000, la diferencia que me genera. Un ingreso, igual contabilización. Igual contabilización. Decimos un débito a la caja por los 6.012.000, retiramos las 3.000 acciones que teníamos contabilizadas al costo histórico o valor de mercado y la diferencia me genera un ingreso de la cuenta 42.4005. ¿Cuántas acciones tenía? Traía 10.000 acciones, vendí 3.000, me quedan 7.000 con un costo histórico de 1.940 y con una valorización de 110 pesos.
De igual forma, si yo devolví aquí la valorización de 7.000 acciones, aquí también tengo que devolver la valorización de las 3.000 acciones. Y diría un débito a las 53.10.05.05 contra un menor valor de la inversión. Por último, en enero 24, vende el resto de las acciones a 2.100 pesos. ¿Cuál es el resto? 7.000 acciones. Entonces volvemos a hacer lo mismo. 7.000 por 2.100, 14.700.000. 7.000 pesos al costo histórico 1940. La diferencia me genera un ingreso. Contabilizo la plata que ingresa, los 14.700.000. Devuelvo las acciones a su costo 13.580.000 y me queda una utilidad de 1.120.000 pesos. ¿Cuántas acciones tenía? 7.000. ¿Cuántas vendí? 7.000. ¿Cuántas me quedan? No me quedan absolutamente nada porque ya las vendí todas. ¿Qué sucede entonces con la valorización de las 7.000 acciones que tenía? Pues de igual forma la tengo que devolver. Les digo acá, número de acciones vendidas, 7.000 a 110 pesos, 770.000, débito al gasto contra un crédito a un menor valor de la inversión. Y ahí terminó indirectamente el ejercicio, porque ya no tiene acciones. Ese es el comportamiento de las acciones cuando yo las traigo y empiezo a venderlas. Cuando empiezo a venderlas, empiezo a disminuir la inversión que tengo en el número de acciones que vendí y tengo que devolver, si las acciones vienen valorizadas, tengo que devolverla en el mismo valor de la valorización en el número de acciones que yo vendí. Luego dice aquí en enero 29 que le consignan los dividendos de diciembre-enero. ¿Cuánto vendió? Aquí en enero 18 vendió 3.000, tiene derecho a ellos según la nota arriba, y aquí vendió 7.000, quedan entre 10.000 acciones. Le van a pagar los dividendos de enero de 10.000 acciones a 40.000, serían 400, y le pagan los dividendos de diciembre, que causamos por aquí en diciembre, de 680.000 pesos. Hablo aquí, estos 680. Entonces se lo están pagando acá. ¿Y cómo se contabiliza? Pues le pagaron 1.080.000, cancelamos los dividendos de diciembre que generó una cuenta por cobrar, los cancelamos y registramos el ingreso de las 10.000 acciones que le correspondieron al mes de enero. Chicos, ese es el tratamiento del tema de inversiones. Ese es el movimiento que cuando yo tengo inversiones en acciones y empiezo a venderlas, empieza a disminuir las acciones que tengo en mi poder y adicionalmente empieza a disminuir si las acciones traen valorización o si traen desvalorización. Adicionalmente, si yo las vendo por encima de su costo histórico, me genera un ingreso, pero si las vendo por debajo de su costo histórico, me genera un gasto. Tengo 2 minutos para preguntas. A mí me quedó todo muy claro. O sea, que se Diana, devuelve cuando se desvaloriza y cuando se venden las acciones. ¿cómo, amor? Se devuelve la valorización. Sí, cuando yo vendo las acciones y vienen con una valorización, también tengo que devolver esto. Yo tenía 10.000 acciones y vendí 10.000. Tiene que aquí las acciones disminuyeron, pero traía una valorización de las 10.000 acciones de 110. Como vendí 3.000, también tengo que devolver las 3.000. O sea que si yo, digamos, antes de yo venderlas, se me desvalorizaron. Entonces yo hago la desvalorización, devuelvo toda la desvalorización y cuando las venda, ¿qué? También las tiene que devolver. Otra vez vuelvo a la desvalorización. Correcto. Tiene que devolver. Cuando usted vende las inversiones, debe devolver todo lo que trae la inversión. Es cuando usted vende un carro y trae una depreciación. Al vender el carro, usted sale de su carro y trae una depreciación. Entonces esa depreciación también la tiene que devolver. Tal como se hacen las cosas en contabilidad, de igual forma se devuelven. Sí, pues sería un ejercicio que tenga esas dos cosas, digamos, como para uno saber cómo sería el movimiento ahí.
Pues serían como las mismas cuentas, pero en cuanto a los valores, no, pues no me ¿Cuál queda ejercicio, muy claro. de cuál ejercicio me hablas? No, o sea, pues de ese, de contador Bueno. y, Ajá. sino que yo decía que de pronto hacer un ejercicio en el cual antes de venderla se desvalorizara. A ver cómo, o sea, devolvemos la valorización cuando baja el precio, pues. Yo le voy a montar un ejercicio donde está ese comportamiento para que lo miren. ¿Listo? Sí, señor, por favor. Hágale pues. Me quedan 15 Listo. segundos. Compañeritas, Listo, profe. le agradezco a las 4 compañeras que participaron en esta clase, que son Diana Charri, Susana, Valentina Jaramillo y mi Daisy. Listo, por favor diga a otras compañeras que ya voy a subir este video, lo voy a subir en Classroom para que se vea en YouTube. ¿Listo? Listo, profe. Hasta luego. Muchísimas gracias. Listo, belleza. Gracias por estar ahí presentes. Hasta luego, profe. Que tengan una Gracias, feliz noche. profe. Chao. Chao.